Y para entender un poco más a fondo y analizar los probables escenarios del arbitraje que se viene entre la BBVA Previsión y el Estado boliviano, nos acompaña el economista y también asesor general de la Gobernación, José Luis Parada. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. ¿Qué es lo que implica un proceso de arbitraje económicamente para un país y en el caso específico de estas características? Bueno, Bolivia ya ha tenido varios casos de arbitraje. No hemos ganado ni uno. ¿Por qué? Porque a título de nacionalización, generalmente cuando hay este tipo de medidas, muchas veces lo que se hace es por necesidad nacional y se paga una indemnización. Y eso es lo que ha hecho. No ha habido nacionalizaciones. Lo que se ha hecho es una nacionalización, pero pagando una indemnización. Ya lo hemos visto en Quiborax, los hemos visto en varios otros casos. ¿Y se justifican estos pagos? Ese es el tema, que el gobierno, cuando toma este tipo de medidas, por ejemplo, en el caso de ir al CIADI, ellos se retiraron, pero sigue vigente el tratado bilateral con España. Por lo tanto, hay que ir a lo que es el CIADI y sobre todo hay hasta el 2022 todavía, porque Bolivia se retiró de este convenio aproximadamente el 2012, pero el convenio con España, el bilateral, que es de cumplimiento obligatorio, dice que 10 años posteriores al retiro se sigue trabajando. Por lo tanto, este arbitraje va a tener que ir directamente a Bolivia. Y aquí viene un tema que es complicado. Dice el ministro, no se pueden dar las cifras. Efectivamente, no se pueden dar las cifras, pero la ley 065, cumpliendo la Constitución que dice que las administradoras de pensiones no pueden administrar los recursos de los bolivianos, está desde el 2010. Entonces, la transición hacia una gestora pública está programada recién para el 2019, o sea, 9 años después. Esto demuestra la improvisación del gobierno cuando toma medidas y centraliza en el Estado, cuando tenemos en este momento una economía globalizada donde las oportunidades que existen a nivel internacional para la colocación de fondos puede ser mayor. ¿Cuánto estaría pidiendo, sin embargo, si podemos hacer algún cálculo rápido? Porque si en 9 años no se han puesto de acuerdo desde que salió la ley, ¿es porque el monto es demasiado al que está dispuesto a pagar el país? No, yo creo que lo que ha hecho BBVA es curarse en salud, porque el gobierno es muy arbitrario y discrecional cuando toma sus medidas. Entonces, no hay ninguna garantía, según la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para tener un trato imparcial y ver la posibilidad de recuperar sus inversiones. Por otro lado, tiene que tener en cuenta de que el mayor deudor de previsión, que tiene casi el 50% de los aportes de los bolivianos, tiene en este momento, ellos lo administran. Entonces, el Estado es el que más plata le debe, el Tesoro General del Estado, a previsión. Entonces, es una negociación muy complicada y me imagino que también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha estado presionando mucho a estas gestoras, lo cual hace que no se pongan de acuerdo. Imagínense, van 7 años no ponerse de acuerdo y están teniendo que ir al arbitraje, y ese arbitraje otra vez va a ser obligatorio para el país. Aquí es bueno considerar que son más o menos 130 millones de dólares que se recaudan mensualmente y que van a las AFPs. Esto ha generado un monto de 15.000 millones de dólares, que es lo que hay en este momento. 8.000 maneja previsión y 7.100 más o menos futuro, que seguramente futuro va a tener que entrar en las mismas. Caso contrario, estaría siendo que Futuro sí pudo negociar y encontró un punto de equilibrio con el gobierno. Porque ellos también se van, ¿no? Sí, pero nadie ha dicho nada acerca de ese caso. Creo que el ministro no tiene que decir que no se pueden dar montos. Se pueden dar montos para tener un referencial, porque ya están yendo al CIADI y ahí el arbitraje, cada uno tendrá que tener sus equipos técnicos de defensa de cuánto debería ser el monto a compensar. ¿Y ese dinero de dónde saldría?
El problema es que, fíjese, Quiborax, que dicen que empezó con 3 millones menos impuestos, Servicio de Impuestos Nacionales no ha dicho nada. Después subió a 27 y terminó pagando 42 millones de dólares. Es un monto muy alto solamente de una actividad que era muy pequeña en el Salar de Uyuni. Esto están manejando desde 1997 los recursos de los bolivianos. Ha sido mucha la inversión, el tema de software que está tardando mucho porque ahí el gobierno, tengo entendido que hizo una inversión muy alta en software que todavía no está pudiendo hacer el traspaso en un lapso de 9 años. Entonces, la preocupación que tienen los bolivianos es que esa plata, en este momento que va a pasar a la gestora pública, no tiene de ninguna manera lo que se tiene en este momento, una fiscalización y una supervisión, por ejemplo, de la Autoridad de Pensiones y Seguros, que garantice a los bolivianos que cuánto le debe al Estado, en qué han invertido, porque en este momento no se conoce dónde está esa plata. Sabemos que el Tesoro General del Estado debe mucho dinero y la rentabilidad se ha caído desde el 98 de 13.5% a un promedio de 2%. Por lo tanto, los jubilados bolivianos, que en abril eran 125.000 aproximadamente, no tienen seguro si todo ese su ahorro le va a alcanzar con un 2% que se está pagando anualmente en este momento. Porque ya el gobierno se convierte en juez y parte. Él es prestatario y no le interesa pagar tasas altas, entonces la hace bajar y está en 2%. Entonces, por eso es que no quisiéramos que suceda, por ejemplo, como la Caja Nacional de Seguridad Social, en que la administra la COP. Entonces, lo mismo puede ser con el Fondo de Pensiones, otro botín de guerra, y los perjudicados son los jubilados bolivianos. ¿Perjudicados de qué manera? ¿El dinero estaría en riesgo o los rendimientos serían mucho menor? El problema es que no hay una supervisión y fiscalización dónde van a ir las inversiones. Esa ley, la 065 de 2010, no está reglamentada hasta el día de hoy dónde van estas inversiones. Puede ser que les estén dando a las empresas públicas estratégicas, que sabemos el fracaso que tienen varias de ellos con los megaproyectos. Entonces, para manejar 15.000 millones de dólares, que es la plata de los bolivianos, no es plata del Estado, no puede ser que un equipo nombrado a dedo tengan que estar administrando tantos recursos sin las reglas claras como está en este momento, en que no se sabe ni cuánto es la deuda del Estado, ni cuánto se puede estar pagando posteriormente. Y voy a su pregunta, Gabriela, de que al final el Estado boliviano va a tener que pagar, porque no la pueden pagar, en este caso, los beneficiarios o jubilados bolivianos, porque ellos no han tomado la decisión de la nacionalización. Fue una decisión del gobierno, por lo tanto esperemos que no se paguen con recursos de los jubilados. Bien, aprovecho su presencia para preguntarle sobre otro tema. Anoche el ministro de Economía anunciaba un perdonazo impositivo. Escuchemos. Hemos analizado y uno de los principales problemas que pasa a la gente son las multas y los intereses que se le cobran. Entonces lo que estamos buscando es condonar las multas hasta un 95% si las personas se acogen a este perdonazo hasta el 31 de octubre y al 90% si lo hacen hasta el 31 de enero. Ese es para todas las personas jurídicas, naturales, incluso para el tema del RCI-IVA, que seguramente muchas personas por ahí han presentado alguna factura falsa o han comprado alguna factura. Entonces también nosotros aplicaríamos a estas personas. A este perdonazo puede acogerse cualquier persona en cualquier estado en el que se encuentre. Esperamos que hasta fin de mes tengamos ya aprobada la norma. ¿Qué lectura hace de esta medida? Bueno, toda la población boliviana, todos los que estamos sentados acá y todas las empresas, familias, saben la presión tributaria discrecional que ha tenido el Servicio de Impuestos Nacionales. Multas por cualquier cosa, multas que se duplican, triplican, sin ningún criterio técnico y sin defensa de ningún tipo. Ellos utilizan la UFB, ni siquiera utilizan la tasa de interés interbancaria que utiliza generalmente el sistema financiero, los créditos. Utilizan la UFB, que está por encima de lo que corresponde a la inflación. Entonces, esta discrecionalidad del Servicio de Impuestos Nacionales de ir con multas de todo y de nada, solamente le doy un dato. Por ejemplo, en lo que son restaurantes y supermercados, de 132 millones, con todas estas presiones subieron a 1.300 millones de dólares, o sea, 10 veces.
pero muchos de ellos ya con multas y no tienen dónde recurrir. Entonces, ¿qué han estado haciendo ya las empresas? Cuando había plata, lógicamente entre el 2007 y 2014 había mucho circulante en el país, la gente pagaba porque ganaba. Ahora están perdiendo y encima quieren que se le pague al Servicio de Impuestos Nacionales estos impuestos. Entonces, el perdonazo lo que está haciendo es solucionar la discrecionalidad del gobierno de la presión tributaria que se ha dado entre el 2008 aproximadamente y el 2015, porque no entra 2016 ni 2017, solamente hasta el 2015. Entonces, el gobierno, como maneja discrecionalmente la política de presión, sobre todo al contribuyente, y el contribuyente no tiene dónde defenderse, ahora no les ha quedado otra que decir, ¿saben qué? El que pague el impuesto, porque todo el mundo se está yendo a juicios y eso va a tardar muchísimo en recuperar. Creo que es una tabla de salvataje, porque también el gobierno, con todo el despilfarro que tiene, necesita tener plata. Sabemos que viene campaña electoral y seguramente quieren equilibrar 5 años de déficit fiscal, y esta será una manerita pequeña de poder cubrir un mínimo de esos 3.000 millones de dólares de déficit que se tiene. Muchísimas gracias por la explicación, muy clara. Continuamos con más.